Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en A24, en la continuidad, luego de Pastor Cata y todo el equipo de noticias. En el programa de Maxi Montenegro, mi nombre es Eduardo Bataglia y te voy a acompañar hasta las 3 de la tarde. La verdad que un lunes con muchísima información, con varios ejes. Uno de ellos tiene que ver con la investigación, con un fin de semana cargado de datos clave en cuanto a la averiguación de cómo se fue gestando el ataque a la vicepresidenta de la Nación. Enseguida vamos a ir a los tribunales, por allí pasa mucho de lo que va a tener una dinámica especial en esta jornada de lunes. Y también hablaremos de la causa vialidad, porque hoy empiezan las jornadas de alegatos de las defensas de los 13 acusados en la causa por la obra pública. Un exfuncionario de la provincia de Santa Cruz fue el indicado para esta jornada de alegatos. Y hablaremos lógicamente de la economía, porque ayer fue un domingo de anuncios con un dólar soja, un dólar a 200 pesos. ¿Qué implicancias tiene? ¿Y cuál es el análisis que hacen desde las cámaras sojeras, como así también desde el resto del sector agropecuario? Te contaremos absolutamente todo de aquí hasta las 3 de la tarde. Enseguida vamos a Comodoro Pi y tenemos a todo el equipo ya preparado para contarte punto por punto cuáles son los principales temas. Claro, políticamente pasaron varias cosas. El fin de semana, especialmente el sábado, cuando se reunieron en la Cámara Baja los legisladores para, firmar una resolución, hubo entendimiento, hubo acuerdo. ¿Por qué? Porque el oficialismo, el Frente de Todos, terminó accediendo a una modificación que había pedido Juntos por el Cambio, la oposición en su conjunto, en relación al texto de ese repudio al ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tarde soleada, con movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires y atención, porque allí estamos trabajando también sobre la avenida 9 de Julio. Hay un corte total de lado a lado. Allí podrás ver cómo se interrumpen los carriles centrales de la 9 de Julio. Estamos trabajando en el lugar. Enseguida te contaremos hasta qué hora puede ser esta interrupción de tránsito que incluye a los carriles del Metrobús. La traza del Metrobús. Está Gaby Prosperi en Comodoro Pi. Gaby, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes. Bueno, se esperan novedades respecto de lo que va a acontecer con la novia, con la pareja de Sabag Montiel en estas horas. ¿Por qué? Porque desde muy temprano la jueza que entiende en la causa por el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hablamos de María Eugenia Capuchetti, está aquí justamente en el tercer piso de Comodoro Pi, en su despacho. La jueza quiere tomar la declaración lo antes posible. Está detenida en la unidad de Madariaga, aquí en la capital federal, en el barrio de Villa Lugano, la novia de Sabag. La intención de la jueza, como decía, es tomar la declaración urgentemente. Ahora, ¿lo hará acá? ¿Lo hará allí? Bueno, evidentemente hay todo un hermetismo alrededor de la causa, sobre todo después, Eduardo, de que la jueza declarara justamente el secreto de sumario. Pasos importantes que se han dado en las últimas horas, la detención de esta joven y el tema del celular, también muy trascendente. ¿Por qué el celular no se puede analizar? ¿Por qué tiene este reseteo de fábrica que impide avanzar en la investigación? Es lo que quiere saber también la vicepresidenta de la Nación. Por eso, uno de sus abogados, Gregorio Dalbón, ya adelantó que se van a declarar o se van a presentar como querellantes en la causa justamente para impulsar, justamente que se investigue el celular del imputado y sobre todo, ¿por qué no se puede acceder a la información tan importante para estos momentos de la causa? Por otra parte, la justamente causa vialidad, valga la redundancia, siguió esta mañana luego del suceso del jueves pasado. Llega el momento de los alegatos de las distintas defensas. Habló hace instantes aquí Mariano Fraguero Frías, abogado de Héctor Garro, ex titular de Vialidad en Santa Cruz. Le preguntamos, aquí los colegas presentes, qué opinaba de la declaración de Mayans, el senador Mayans, que había dicho que para la paz social habría que suspender el juicio por vialidad. Bueno, el abogado dijo, para nada, no estoy de acuerdo en lo más mínimo, porque sé que mi defendido es inocente y porque el fiscal Luciani ha dicho cosas que no están en el expediente, ha falseado la verdad. Por lo tanto, queremos justicia y tenemos nosotros la idea constante y sonante de que mi defendido es absolutamente inocente. Esto tiene que ver, obviamente, con el terreno político, pero vemos, Eduardo, que a cada paso no podemos dejar de entrelazar una y otra parte, una y otra órbita, lo judicial con lo político. En definitiva, esperamos la decisión de Capuchetti. ¿Tomará declaración aquí o irá a Madariaga? En definitiva,
todo está por verse, por realizarse en horas decisivas para la causa por el atentado, Edu. Bien, y hay algo puntual y muy importante, y tiene que ver con lo que sucedió el fin de semana en materia de declaraciones. Aquí en A24, el propio doctor Gregorio Dalbón adelantaba que se iba a presentar como querellante y de alguna manera instalaba que no actuó solo Sabag Montiel. Dijo que había otras personas, que iba a aportar los nombres y las pruebas correspondientes. Bueno, justamente el domingo se detiene a Brenda Uliarte, la pareja, quien convivía, aunque ella lo negaba, y vamos a estar repasando algunos de los tapes de hace unos pocos días, donde negaba de alguna manera que lo había visto en las horas previas al ataque a Cristina Fernández. Así que la información pasa por allí, Gaby, es vital todo lo que tengas y puedas aportar. Por supuesto que sí, aquí estamos, Edu. Muy bien, y en la causa que tiene que ver con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, hay un punto a descubrir, y es saber qué pasó con el teléfono celular. Enseguida, con Luis Lubeck vamos a estar hablando, es un especialista en seguridad informática que nos va a contar, ¿se puede hacer un reseteo a distancia? ¿Qué pasó con el teléfono de Sabag Montiel, hoy detenido e implicado en este ataque a la vicepresidenta de la Nación? Enseguida lo respondemos, pero quiero saludar a Brenda Struminger y a Carlos González Prieto. Vamos a ir avanzando con algunos de los temas del día. Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos mediodías. Muy bien. Hoy un día conmocionante, ¿no? Aquí en la Argentina con el tema del atentado contra Cristina Kirchner y un panorama político muy conmocionado, un oficialismo que está tratando de unificar las posturas en torno a lo que denominan discursos del odio. Ya vamos a estar ahondando sobre esto y también en paralelo, como mencionaban antes, con respecto al avance de la causa, por un lado, por el atentado y por otro lado, de la causa de vialidad, ¿no? Que es de alguna manera la que por lo menos el gobierno está diciendo que hace disparar esta ola de violencia en contra del oficialismo. Y enseguida, acerca de la causa vialidad, lo vamos a sumar al doctor Mauricio de Alessandro. Gracias, doctor, por haber venido, porque hay varias cosas a tener en cuenta para saber cómo sigue el proceso. De aquí en adelante, ¿qué pasa con la causa vialidad una vez que finalicen los alegatos de las defensas? Carlos González Prieto, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Eduardo? Buen Bien. día. Te voy a contar en un ratito los detalles del dólar soja. ¿Qué es el dólar soja? Este dólar de 200, recordemos, para exportaciones, como el resto de los productos, la soja tenía un valor de el tipo de cambio oficial, 130 y pico, 140 pesos. ¿Qué hizo el gobierno? Solo por septiembre le deja a los exportadores liquidar a 200 pesos por dólar la tonelada de soja y busca con esto captar unos 5.000 millones de dólares más a lo que captaría de acuerdo a cómo vienen dándose las liquidaciones. Te voy a contar cómo impacta esto en los productores, a ver si les conviene, que nos ven mucho en el campo, vender o no vender, cómo impacta en el gobierno y cómo impacta en la economía argentina. Mientras tanto, hoy hay mucha actividad vinculada al quehacer agropecuario. En este momento, esto es información exclusiva, una reunión privada, secreta, que nosotros le contamos a nuestra audiencia. Rodríguez Larreta está yendo a comer a La Rural con toda la cadena del complejo agroindustrial. Está el Consejo Agroindustrial Argentino allí y todos los actores del sector agropecuario, con quien entienden puede llegar a ser uno de los precandidatos a presidente de la Nación. Pasaron 3 días del ataque a la vicepresidenta de la Nación. Hoy a la noche se cumplen 4 jornadas. La investigación está encaminada. Pareciera ser un caso de fácil resolución. Lo que restaría saber es quiénes son las personas que habrían participado, ¿sí?, para idear este ataque y para llevarlo a cabo. La bala no salió, el ataque no se pudo concretar tal como supuestamente lo habría pensado Sabag Montiel. Vamos a ver desde varios frentes cómo está esta investigación. Doctor de Alessandro, gracias por haber venido. Buenos días, Eduardo, qué alegría estar acá. Gracias por estar. A ver, ¿cómo va la investigación? ¿Notás que se ha avanzado, ha cambiado a partir del fin de semana con algunos datos nuevos que ocurrieron? Bueno, a ver, la persona claramente para llegar hasta ahí tuvo un derrotero. De alguna manera con alguien fue, con alguien habló. Son esas señales las que busca la justicia. No hay cámaras en la esquina de la casa de Fernández de Kirchner, por expreso pedido de ella. La policía de la ciudad de Buenos Aires había sido expresamente corrida por un amparo presentado ante el juez Gallardo. El juez Gallardo había dado una orden muy clara
ni se acerquen, ni pongan vallas, retiren toda la custodia. Es decir, todo eso llama la atención a los investigadores, ¿no? Ajá. Y dentro de ese marco, lo que hay que ver es con quién vino y quién lo ayudó, si alguien le facilitó las balas, porque además de la participación primaria de él como autor del delito de tentativa de homicidio, puede haber participaciones primarias o secundarias entre quienes lo acompañaron. ¿Estamos ante un caso sencillo, entre comillas? Digo, porque pudieron detener a la persona que llegó hasta 20 centímetros de la posición de Cristina Fernández. Es bastante simple, pero claro, acá se levantan todos los temores que esto trae. La existencia o no de algún plan mucho más amplio, la vida de la persona que está debidamente custodiado, por eso está en Cavia, en un lugar muy sano, digamos, Sí. en términos de pulcritud. No hay corrupción en esa cárcel. ¿No hay contacto con las personas? Sí hay, Sí. porque hay buzones, pero es un lugar donde se controla mucho y donde la vida de la persona no corre peligro. Pero siempre esto trae mucho temor y mucho movimiento alrededor, ¿no? ¿Qué puede pasar con la vida de esta persona? ¿Quiénes son los que estaban detrás? Uno siempre se remonta al caso de Kennedy, ¿no? ¿Quién mató a Kennedy? ¿Qué pasó con el que disparó contra Kennedy? Todas estas historias que uno conoce que llevan a que uno enseguida teja Sí. hipótesis Todo tipo de todo hipótesis y tipo. especulaciones. ¿Te llamó la atención lo del teléfono? Que se haya borrado el material. Ahora vamos a analizar qué pudo haber ocurrido. A Natacha Haidt nunca se pudo abrir el iPad y es algo bastante viejo, digamos, del año 2016. Claramente pasa muy a menudo. Habitualmente Sí. los teléfonos se abren porque la persona brinda la clave, Sí, la clave. o porque alguien medianamente pillo le pone el teléfono delante de la cara y lo abre. Claro. O sea, eso después genera nulidades y demás, pero así es como se abren los teléfonos. Los programas que existen y que en su momento se decía que tenía la Fiscalía del doctor Stornelli, son programas muy caros y cuestan mucho abrir un teléfono. Claro. La realidad, como digo, en la práctica, generalmente la persona, José López dio la clave. Todos los chats que ahora Cristina se escandaliza fueron entregados claramente por José López, que dio la clave. Claro. Es difícil abrir un teléfono sin la clave y suele pasar esto. ¿Qué pudo haber pasado, ¿no? Con el teléfono? ¿Fue un hackeo a la distancia? ¿Qué significa ese reseteo de fábrica que mencionamos desde que conocimos que se había borrado el material? Luis Lubeck es especialista en seguridad informática. Gracias, Luis, por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué pudo haber pasado? Claro, a ver, técnicamente hablando, los caminos pueden haber sido varios. O sea, cuando uno habla del reseteo de fábrica es justamente como cuando lo saca de la caja, que uno lo prende, le da la bienvenida y uno lo empieza a configurar. O sea, ese teléfono en apariencia no tiene información, no tiene conexiones de internet, no tiene nada. No tiene historial, no tiene nada. Historial, no tiene nada a simple vista. Digo a simple vista por algo que voy a agregar después. ¿Cómo se puede llegar a eso de un teléfono que sí ya tuvo uso? Para resetear la fábrica está la operación manual que uno suele hacer inclusive cuando vende un teléfono para justamente pensar que está borrando toda la información. O eventualmente, si uno supone un reseteo a fábrica remoto, por supuesto ese teléfono debería haber tenido conexión a internet. O sea, no puede haber remotamente una manipulación del teléfono si eso no está conectado de alguna manera, ya sea por Wi-Fi, por datos o por Ahora, algo, en ¿no? este caso, la persona fue detenida en el momento del ataque. Si estaba con su teléfono, no tuvo posibilidades de hacer ningún reseteo. ¿Se puede hacer desde otro teléfono? Bien, por supuesto todo esto, de este caso particular, va a estar en materia de investigación. Sí. Remotamente, nuevamente, si el teléfono todavía estaba conectado a internet y alguien tenía, por ejemplo, sus datos de la nube, digamos, que uno suele configurar o cómo tiene sincronizado el teléfono, podría ejecutar remotamente un borrado de esa información. Si uno supone, y nuevamente hablando de lo que todo supuestos y habrá que investigar potencialmente, es si ese teléfono ya se le saca el SIM, digamos, de conexión a internet, si está desconectado de cualquier posible red Wi-Fi, si de casualidad no agarra ninguna red Wi-Fi pública que ya tenía configurada de antemano, pero tampoco el teléfono solo porque haya una red Wi-Fi pública se conecta, tendría que ser una que ya había visto Sí. de la ciudad o lo que fuera. No podemos estar pensando en un reseteo remoto. Ese teléfono o cualquier teléfono para resetear a fábrica
uno lo hace manualmente desde la configuración o eventualmente con algún programa que sí yo podría tener dejado preinstalado, Sí. tipo bomba lógica, que diga, bueno, en 5 días borrate. Si se llegara a prender el teléfono, borrate. Una última alternativa, yendo más a lo mejor eventualmente también a cómo está configurado o alguna falla técnica, es cuando uno, por seguridad, también setea su teléfono diciendo, si alguien ingresa X cantidad de veces mal la clave, formateate también. Sería otra instancia también de las que puede generar este tipo de situaciones. Ahora, una pericia de un perito de la PSA habría indicado que a la distancia no ocurrió. ¿El material que estaba adentro se perdió? ¿Está en algún lado? Sobre ese material también debería o se pueden plantear varios supuestos. Uno, por supuesto, mucho de ese material podría estar en la nube. Es claro que en manos a veces de jurisdicciones internacionales, Sí. con lo cual se dependerá de edictos y pedidos a empresas privadas. Por otro lado, no podemos olvidar que hoy muchas veces la tecnología está cruzada en varios dispositivos, ¿no? O sea, si hubo también una pericia o si hay una posible pericia sobre una computadora de escritorio que tiene una ventana de WhatsApp web abierta y demás, Sí. podría haber algo de historial ahí. Y otra cosa también a tener en cuenta es si previo a este reseteo se logró hacer aunque sea la copia forense de ese dispositivo. A lo mejor no se llegó a la extracción, no se llegó a abrir la información todavía, pero si hubo una copia forense, por lo menos podría haber algo material para Está bien, reconocer pero ahí. ponele, en una investigación, doctor, ¿cómo es? Hay un teléfono al que seguramente se comunicó, o varios teléfonos con los que estableció comunicación. Es decir, por ejemplo, en este caso, De eso va a con la dar novia rastros. debe haber existido algún tipo de contacto. Y eso vía no es WhatsApp. necesario el teléfono, son las celdas las que marcan Ajá. la sábana. En este momento ya lo tiene el juzgado eso, ¿eh? Se hizo el mismo día, el mismo jueves a la noche. Hay una guardia en todas las grandes operadoras de celulares. La guardia le pasó con quien se había comunicado y eso se hace una especie de árbol. También con quien se comunicó cada una de las personas que se Claro. comunicaron. ¿Qué tan Se sabe importante hoy todo eso. es la detención de la novia? Digo, porque decían como que, ¿cómo que no la detuvieron todavía? Quizás estaban esperando el momento La indicado. novia es fundamental para saber con quién habló, con quién tenía contactos. Es decir, no solo porque se la sospeche como partícipe del delito, sino porque conoce a esa persona y qué es lo que hizo. Hay un detalle, lo explicó muy bien el experto, yo no hubiese hablado de hackeo si supiera que Sí. hubiese sabido que tenía un experto de esta naturaleza, pero lo que ocurre habitualmente, uno lo habrá visto en las películas, pero también pasa en la realidad con los sicarios. Se le entrega a la persona que va a ser un sicario, se le entrega un teléfono Ajá. y se le dice, vos solo te comunicás con este teléfono con nosotros. O sea, y claramente el día que vas a hacer el hecho, lo formateás. Dentro del contrato a un sicario está la entrega de un teléfono con el cual solo se comunica y con algunas prevenciones. Si uno quisiera pensar mal, pensar en una organización detrás, ese teléfono podría estar indicando que esa organización le dijo a la persona que iba a cometer el ilícito que utilizara ese procedimiento. Bien. Cuando la novia habló con Telefe Noticias hace unos días, manifestó que no lo veía hacía 2 días Sí. a quien hoy está implicado centralmente en esta causa por el ataque a la vicepresidenta. Bueno, ¿qué valor tiene eso que dijo? Porque claramente pudo haber mentido. ¿Y qué valor tiene lo que pueda decir a partir de ahora? Seguramente se va a negar a declarar. Pero vamos a repasar esa partecita, ese audio, donde manifiesta lo siguiente. Mirá. Mucho miedo porque nos quitan la posibilidad de trabajar y también porque nos están culpando de algo que no hicimos. Dicen que somos un grupo terrorista y no, nosotros no tuvimos nada que ver. Yo no estaba con él en ese momento. Yo hay veces que tengo que ir a cursar y no estoy en la casa de él. ¿Cuál fue la última vez que lo viste? ¿Cuándo? Lo vimos hace 2 días. Estamos trabajando. Ámbar, a ver, Exactamente, estamos trabajando todos. Y estoy con lo opuesto, no tengo nada que ponerme. Me llevaron toda mi ropa y la verdad es injusto porque yo no tengo nada que ver. Me gustaría que me la devuelvan. ¿No te han porque citado, Ámbar, no tengo nada? nada que ponerme. No. O sea que vos vivías prácticamente Estoy con con lo él ahí. opuesto, me tuvieron que prestar esto. Vos vivías prácticamente con él ahí y nunca viste la cantidad de balas que dice haber encontrado la policía. Ni un arma. No lo vi. Bueno, Ámbar, que en realidad es Brenda Uliarte, que decía que no lo veía hacía un par de días, cuando en realidad muchos Ella hablaban. no tiene obligación de decir la verdad.
Ajá. no solo por sí misma, sino porque esto es algo que la gente conoce, pero que ahora va a llamar la atención. Cuando se trata de una persona de íntima confianza, Sí. la pareja, el cónyuge, hijos o parientes, uno puede encubrir lo que hizo sin responsabilidad penal. Ella podría mentir que no lo vio, podría decir, ahora, esa mentira tiene patas cortas. Claro. Hoy la ciudad de Buenos Aires tiene más cámaras que el canal donde estamos. O sea, se sabe dónde fue, cómo vino. Recordemos, hace poco se esclareció el atentado a Clarín. Fácilmente pasaron 2 personas con las motos encapuchadas, se supo dónde se habían subido a la moto, dónde le habían Todo, vos dejado. podés hacer toda la El anillo reconstrucción. digital. Hoy la justicia ya lo tiene eso. Y paradójicamente es la propia policía de la ciudad que Cristina y su entorno mandaron a apartar la que aporta la mejor información para el esclarecimiento. Que es para hacer toda la cronología de lo que pasó Sí, hasta el porque momento del claramente ataque. si las vallas hubiesen estado no hubiese habido atentado, ¿no? O sea, eso lo saben hasta... No se dice porque puede generar odio, o puede generar... Pero la realidad es que el procedimiento de la policía de la ciudad de Buenos Aires era perfecto, para evitar justamente esto. ¿Por qué se corrieron? ¿Por qué tanta gente pidió eso? ¿Por qué el juez Gallardo ordenó que se alejara las vallas y la custodia? ¿Quién lo puede? Seguramente ha sido una cuestión, una casualidad, pero realmente la cabeza de los que pensaron todo esto se encontró del otro lado con un montón de idiotas que no supieron resolver la cuestión. Sin duda. Enseguida vamos a ir a Villa Lugano, que es el lugar donde está detenida Brenda Uliarte. Pero vamos a ver en redes sociales, porque se mostró activa, hizo un vivo, respondió preguntas. Enseguida me vas a contar acerca del perfil de alguien que, después de lo ocurrido, responde preguntas, si es alguien que aparenta no tener nada para esconder o todo lo contrario, ¿no? Mirá el vivo de Instagram. Con los corruptos. No lo haga, chicos. Basta de corrupción. Sea de quien sea, de cualquier bando político, basta de la corrupción. De cualquier país, de donde sea, basta de corrupción. Eso era privacidad de él. A ver, yo era su pareja, pero tampoco le manejaba las redes. ¿Me entienden? Él tampoco me manejaba las mías. No éramos tóxicos. Manejándonos, viendo qué hacemos, no éramos tóxicos. Y lo que dijo Milei, que los políticos no tendrían que tener más derechos que las personas, los civiles, es cierto. Ahí estuve muy de acuerdo con Milei. El chorro de agua se vio claro. Sí, tal vez era una pistola de agua. ¿Quién sabe? Habla de una pistola de agua. Es curioso esto, ¿no? Uno vio que un arma se acercó a la posición de la vicepresidenta, el arma cayó, pero casualmente no tiene huellas del imputado. ¿Esto cómo lo lees vos, Mauricio? Es la misma historia de Nisman. El arma de Nisman no tenía las huellas, también que estaba ensangrentada. Ahí hay algo que falló en la cadena o algo que hizo el propio... La persona tenía algún guante o algo para evitarlo. Lo del agua es una fake news, todo el mundo se da cuenta. Hay una deflagración producto de... Sin bala o con bala, el mecanismo se acciona igual. Y eso produce un efecto, ¿no? Es así. Y lo que sí, todos los días se teje... Alguien embarra la cancha, deliberadamente. Pensemos igual que estamos en una época donde los servicios no son los mismos del año de la muerte de Nisman, ¿no? 2015. O sea... Ya pasaron 7 años y con una dinámica de evolución tecnológica. Ha habido una depuración en los servicios y claramente, no pensemos si hoy los servicios salen a mover esto, ¿no? O sea, claramente hay muchas hipótesis para desarrollar y mucho para alentar la especulación general. Sí. A mí me parece que la investigación está bien hecha. Si yo tuviera que dar mi impresión, se trata de una persona, un lobo solitario, que decidió hacer esto, que no está bien psíquicamente, sí para declarar, porque algunos me preguntaban, y bueno, pero ¿es imputable? Sí, imputable puede ser, pero puede estar tocando un vals. ¿Por qué? Porque hay gente que vive en sectas y demás, y comprende la criminalidad del acto. Yo no digo que eso no está comprobado ya. Para ¿no? mí, eso está... Que sabía la gravedad de lo que estaba cometiendo. Y eso es lo que la pericia que se le hace, es para ver si comprende la criminalidad del acto, no para ver si está tocando un vals. El tipo, o sea... Si el tipo escucha voces, si el tipo tiene una secta, si el tipo está fanatizado, cualquiera sea el destino, puede, digamos, quienes cometen
No todo psicópata es delincuente, pero todo delincuente es psicópata. Claramente, la persona que decide tomar la Hay un vida de rasgo de otro, psicópata. algo tiene, algún grado de desestabilización tiene, ¿no? De alteración. Con respecto a la detención, y antes de ir contigo de Nicolás a Villa Lugano, Carlos, ¿tenés algo para aportar en relación a la novia de Sabaj? Sí, es información de último momento, lo confirman fuentes de la causa, y lo cierto es que por imágenes que lograron hacerse los investigadores, se confirma que Brenda Uliarte, la novia del agresor de Cristina Fernández de Kirchner, estaba en las intermediaciones de Juncal y Uruguay en el momento del atentado. Esto, digo, desdice el testimonio inicial de la novia del acusado, que manifestó que no tenía nada que ver. Claro, y no, manifestó también, más allá de tener o no que ver, manifestó que hacía 2 días que no lo veía, lo escuchábamos recién en el testimonio. Es información de último momento, insistimos, y tiene que ver con que en principio estaba en el lugar del hecho la novia del acusado, Eduardo. Bien, a tener en cuenta esto, ¿no? Es un dato importante y tiene que ver con lo que planteaba recién y describía Mauricio. Las cámaras te terminan entregando todo el recorrido que pudo haber hecho la novia, Sabaj Montiel y el demás. Código Penal dice claramente, lo buscaba mientras hablaba recién Carlos, están exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge de un pariente cuyo vínculo no excediere del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o de un amigo íntimo o una persona de su confianza íntima. Es decir, que ella puede mentir y no va a tener responsabilidad penal. Es lo que hace una madre cuando esconde a su hijo que cometió un delito. Bien, pero claramente pudo haber tenido un rol o en la planificación o en algún tipo de complicidad con Sabaj Montiel. Nos vamos con Diego de Nicolás, está allí en Villa Lugano. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Y aquí está la Superintendencia de Investigaciones Federales, que es esta dependencia de la Policía Federal Argentina que está haciendo en estos momentos lugar de alojamiento para Brenda Uliarte. ¿Por qué fue trasladada hasta aquí? Bueno, este lugar posee una determinada cantidad de calabozos que habitualmente no son usadas para alojar presos por mucho tiempo, generalmente son para ubicar detenidos de manera transitoria o, llegado el caso, por algunos días o semanas a alguien muy importante en el marco de una investigación. Algo parecido a esa sede de la dependencia de la Policía Federal en la calle Cavia, donde se encuentra Sabaj Montiel detenido en estos momentos. ¿Y qué pasará entonces con esta chica? ¿Va a permanecer aquí por mucho tiempo? Bueno, todavía no hay una confirmación porque se está esperando el pedido de la jueza María Eugenia Capuchetti. Una de las posibilidades es que hoy a la tarde o mañana a la mañana sea trasladada desde aquí a los tribunales de Comodoro Pi para que sea sometida a la declaración. Esta declaración podría realizarse en sede tribunalicia y luego desde allí la jueza podría determinar un lugar de detención que algunos no descartan que pueda ser la misma sede allí de Cavia, no solo por una cuestión de que esté en el mismo lugar, sino también para una cuestión logística de mayor cercanía con Comodoro Pi y evitar traslados de mucho tiempo que pueden llegar a perjudicar la custodia de una persona involucrada de manera directa con este episodio. Así que, esperando novedades, probablemente desde aquí, insistimos, sea trasladada, pero todavía no hay una orden concreta en esa dirección. Bien, bien. Doctor, ¿es un lugar seguro donde está la novia de Sabaj Montiel? Sí, sí, es un lugar seguro. Sí. ¿Y sería oportuno trasladarla, como decía Diego de Nicolás, hacia Cavia? Bueno, Cavia hoy es el lugar más seguro, digamos, en términos... Digamos, por las condiciones que decía al principio. Primero porque está lleno de cadetes, porque hay solo personal policial, es un lugar donde solo van aquellos que son apresados por orden de Interpol, generalmente los que van ahí son delitos económicos, o sea, es un lugar seguro, con mucho control, con la policía encima, y donde es mucho más fácil acceder a, por ejemplo, lo quieren trasladar, es mucho más fácil trasladar desde Cavia a Comodoro Pi que tener a alguien en alguna de las... en Ezeiza, porque es mucho más complejo el trámite, hay que llevarlo en un celular común donde hay otros presos, puede haber, muchas veces hay homicidios o golpes en uno de los traslados, es decir que, y el traslado además demora mucho, el traslado
necesita que se lo baje 5 horas antes. Acá está el toque, puede venir cuando quiere la jueza. Y ese ahorro de tiempo es vital también para que la causa fluya de otra manera, ¿no? Obviamente. Enseguida me contás, Luis, acerca de la importancia también del celular de una persona que habría participado, ¿no?, del hecho, que habría sido partícipe de alguna forma de lo que vimos en imágenes el jueves por la noche. Nos vamos a ir con Leo Godoy, se encuentra en otro de los móviles de A24. Contanos dónde estás, Leo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Estamos aquí en San Miguel. Esto es Intendente Irigoyen, al 1495. En este lugar es donde vive Brenda Uriarte, la detenida, la que era pareja, o quien es pareja en realidad, es pareja, ¿sí?, del detenido por el atentado a Cristina Kirchner. Aquí se cree que venía anoche cuando fue interceptada allí en la estación de Palermo, cuando el cruce de las señales de teléfonos y además las llamadas telefónicas, tenía el teléfono intervenido, lograron ubicarla en la estación. Hasta allí llegó personal de la Policía Federal y finalmente la detuvo. Aquí nosotros, a unos 20 metros, están las vías del ferrocarril San Martín y a unos 700 la estación de San Miguel, del mismo ferrocarril. Por lo tanto, se cree que venía hasta este lugar. Bien temprano cuando llegamos, Edu, mirá, aquí lo que pasó fue que rápidamente cerraron herméticamente todas las puertas, nadie quiso hablar, solo un vecino nos confirmó que sí, que aquí era el lugar donde Brenda, que se hacía llamar Ámbar, vivía junto a su padre. Así que cerraron este comercio, pero bueno, aquí todo es hermetismo, esperando también cuáles son los pasos allí donde estaba Diego contando que está detenida. Bien, bien, Leo. En un allanamiento de este tipo, doctor, ¿qué se recoge? ¿Qué trata de buscarse? Los policías que van son generalmente expertos, sí. Buscan datos, libros, dedicatorias de libros, papeles, otros artefactos electrónicos, básicamente elementos computadoras o cosas que han dejado de ser usadas, que muchas veces guardan parte de la historia, y se hace una tarea de inteligencia. Inmediatamente el que va a allanar le pregunta al vecino dónde lo vio, buscan arriba en la terraza, buscan bauleras. La baulera es uno de los lugares donde siempre se va, siempre se encuentra lugares. Y otra cosa que se hace mucho, se revisan las paredes, se golpean las paredes para ver si hay doble. Famoso es el caso de... O sea, el experimentado sabe qué 3 o 4 cosas hacer para que no se le escape nada. A veces van con un martillo y rompe paredes. Directamente. Famoso es el caso de un perro de la familia que ladraba frente a una pared y la rompieron y atrás había otra habitación con dinero. O sea, pasa... Eso pasa. Sí, o personas que se paraban. Generalmente el que va a ser allanado tiene como cola de paja y los policías no se recomienda mirar para abajo porque los policías están muy cancheros. También hay otro caso bastante famoso donde la persona se ponía atrás de un cuadro, adelante de un cuadro, adelante de un cuadro, corrieron el cuadro y atrás había una caja fuerte donde encontraron 800. O sea, es fácil que alguien que está mintiendo se delate, digamos. Sí, pero lo que se busca es eso, básicamente. Bien. Brenda. Doctor, después de la manipulación que terminó en este reseteo sobre el cual no se saben mayores detalles del celular, ¿cómo se asegura que ahora en este allanamiento haya procedimientos adecuados o que no haya ningún tipo de manipulación? ¿Quiénes son los que van a estar a cargo? ¿Cómo hacemos o cómo hace la Fuerza de Seguridad para justamente dar certeza sobre estos procedimientos, este allanamiento? Yo lo decía al principio, Brenda, muchas veces no se puede abrir un teléfono. Cargar el fracaso de una investigación en que no se haya podido o que no se puede abrir un teléfono no es correcto, no es un proceso, es un elemento más, pero hay decenas de elementos. Pasa habitualmente, muchas veces no se puede y eso no impide poder investigar un delito, si no, 20 años atrás no se podría haber investigado ningún delito. Sí hay sábanas y celdas, es decir, va a haber sí muchas llamadas y se va a armar ese árbol de que hablábamos recién, donde van a aparecer gente comunicándose. Esas llamadas también van a indicar a dónde. Vamos a suponer alguna de las llamadas de Brenda /Ámbar. Sí. ¿Vos también tenés nombre? Sí, me llamo así. Pero no te llamás Ámbar. No, Brenda nunca me quise llamar Ámbar, ¿no? Brenda, perdón, es una broma. Sí. Brenda /Ámbar puede tener llamados que compliquen, por ejemplo, a un organismo del Estado,
Eso se va a mirar y no nos sorprenda que aparezcan cosas de esas. Sí. Siempre aparece un llamado a una comisaría que prende fuego todas las alarmas, un llamado a algún político, un llamado a algún miembro de una barra brava. O sea, en ese árbol podemos encontrar lo que se encuentra en cualquier teléfono normal. Luis, ¿y esto lleva mucho tiempo? Bueno, puede llevar justamente el tiempo necesario según la ramificación en la que uno llegue, ¿no? Porque como bien aclaraba el doctor, inclusive con un teléfono que uno puede dar por perdido, que no haya información, si se empieza a armar todo este abanico, cada uno de esos nodos puede abrir 10 conexiones más. Y acá, por supuesto, como en cualquier investigación, estará hasta donde uno deba llegar, vaya encontrando, vaya justamente desempolvando. Pero no abrir demasiado conexiones. para que no se haga imposible, digo, abarcar todo, ¿no? Por supuesto, pero ir hacia lo preciso. Ya desde lo fundamental del teléfono de cualquier, digamos, imputado, saber desde qué momento lo tiene para descartar eventualmente o ratificar ciertas hipótesis si era un teléfono descartable o no era descartable. ¿Eso lo hace independientemente el especialista en este tipo de cuestiones tecnológicas o el abogado es el que va pidiendo ir en tal o cual dirección? En general, el perito va a responder los puntos de pericia solicitados por la causa. Por la causa. O sea, la fiscalía y la jueza. La fiscalía y el juez nos pide, nos solicita, por favor, informe sobre estos puntos de pericia. Sobre ese reporte, eventualmente puede haber algún dato adicional o algo de interés, porque de hecho también es muy importante entender que el alcance de cualquier pericia es solo sobre lo pedido. Desde un punto de vista técnico, si el perito encuentra algo más, en general no lo va a reportar, tiene que surgir a partir del análisis ya después judicial que hace el fiscal, el juez o alguna de las partes diciendo, bueno, pedimos una ampliación de pericia, pedimos una ampliación de informe o pedimos que ahora se perite tal dispositivo que vemos que estuvo relacionado con un llamado telefónico, un mensaje de SMS, porque hay cosas que de vuelta llegan a este mismo interconexiones a través de las celdas, por ejemplo, si sale que hubo información o no de mensajes SMS. Y así, como los mensajes de WhatsApp, uno puede decir, en este teléfono se perdieron, si del otro lado ese teléfono no está formateado, podría haber posibilidades de encontrar parte de la historia del otro lado. En un backup, en la otra parte de la comunicación. Que por más que hayan, por solo haya borrado más sofisticado hoy la gente, y Luis lo va a poder explicar mejor, más sofisticado hoy, mucho de la delincuencia se maneja dentro del juego online de la PlayStation. Entonces, entra en la PlayStation, entra Luis con un nickname que es jugador prestigioso y se hablan desde ahí. Entonces, en el chat ese es un chat donde convergen 10.000 personas. O sea, es muy... o sea, hay muchas formas de si ir la en busca de información o de encontrarla. Si la persona toma prevenciones, igual no existe. La gente cree que porque puede manejar paga con criptomoneda, olvídate. Eso es imposible. Un buen trabajo de los peritos siempre encuentra todo. Es muy difícil escapar. Permitime, doctor, que vamos a incorporar, vamos a sumar al programa de Maxi Montenegro a Mario Negri, diputado nacional de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Negri? ¿Cómo va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Bien, a ver, ¿cómo fue la primera mirada que tuvo sobre el ataque a la vicepresidenta y si ha cambiado al día de hoy por las cosas que se conocieron, por las detenciones que han avanzado también? Yo soy muy prudente, por supuesto. La primera fue estupor, lo que sucede en estos hechos. Nadie los espera, nadie los prevé. Después los comienza a procesar. Yo creo que hay dos niveles, que hay que ordenar las responsabilidades. Una de la que únicamente se tiene que hacer cargo la justicia, por lo menos yo conozco lo que hay, lo que no hay, y debe hacerlo pronto, porque en la Argentina hay una tendencia que hechos conmocionantes como estos después se los lleva la agenda y se los lleva el tiempo. Y acá hay que saber la verdad absoluta. Y en el otro orden de responsabilidades, la responsabilidad que tiene el poder, que es sobre la seguridad. Y quién está a cargo de la seguridad, por eso nosotros hemos pedido que el ministro de Justicia, que es el responsable, vaya al Congreso. Hay que tener en cuenta que además estuvimos precedidos de una semana. ¿Usted se refiere, perdón, al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández? Sí, por supuesto, hemos pedido la interpelación. Ajá. Y con la idea, obviamente, de que dé explicaciones. Ustedes imagínense que 48 horas antes, 24 horas antes, venían precedidos de una disputa, que las vallas sí, que las vallas no, diciendo que él se hacía cargo de la seguridad y que él sabía hacerlo, que los otros no. Entonces, bueno,
sin apresurarnos, creo que ahí es evidente que no es un problema de cantidad de personas, y está el doctor D'Alessandro que sabe un poco más, sino que la seguridad implica otras cosas. Y por otra parte, creo que se apresuraron, porque ustedes se preguntaron ahora entonces, eso por meter la ideología en la política de seguridad. No hay que meterla, eso tiene que estar por encima, una política de Estado. Si hubiesen estado colaborando al momento, después discutieron las vallas. Y si hubieran estado las vallas, capaz que no entraba nadie. A lo mejor, no sé. Lo que digo es que, ¿qué hubiese pasado a la inversa? Si estaba la policía de la ciudad solo a cargo ahí. Porque después hay una sobrecarga de discursos, que en mi criterio fue el grave error, encabezado por el presidente, de no buscar masa crítica para repudiar y que no se repita en el instante el hecho, sino que empiezan a caracterizarlo políticamente. Ajá. O sea, el clima, Negri, el clima político, ¿cómo lo definiría? ¿Está enrarecido? ¿Está todo condicionado por los discursos que escuchamos en el fin de semana? Digo, hubo un poquito de madurez cuando se sacaron la foto los senadores de un lado y del otro. Después todo volvió a la grieta de antes. En el Congreso, el día sábado, nosotros hubiésemos preferido que no, pero bueno, se hizo una sesión. Yo fui uno de los que hablé. Creo que no estuvo dentro de los tonos que tenía que estar. La declaración primero que habían presentado, en nuestro criterio, era invotable porque tenía caracterizaciones ideológicas alrededor del odio. Se modificó, accedieron y obviamente creo que estuvo en los cánones que debería estar y no lo que todos esperaban, algunos tenían temor. Ahora, lo que pasa es que el día antes veníamos con el acto del Frente de Todos. Yo recordé en el debate, y así coincido, que en estas tentativas de magnicidio, en estos hechos que producen estupor, mire, cuando Alfonsín tuvo 3 atentados, no se le ocurrió decir que eran los cara pintadas. Lo primero que buscó en el acto es traer paz, tranquilidad, ni pensó en los opositores. Puse un ejemplo de Reagan. A Reagan le mataron un guardia del balazo, pero no salió gritando que eran los demócratas en el instante. Le pasó lo mismo a De Gaulle en Francia y no dijo era la ultraderecha o la ultraizquierda. Entonces, el presidente arrancó con un discurso, en vez de convocar en el medio del estupor a todo, arrancó con un discurso para decir esto es el odio y son los otros y los responsables son los medios. Y creo que fue no un grave error, creo que fue una irresponsabilidad que marca la degradación de la palabra del presidente. Y con respecto, y ya voy con Carlos que quiere hacer una pregunta, y con respecto a lo de Mayans, que digo, va por otro lado porque tiene que ver con la causa de la obra pública, pero dice, si queremos paz social hay que interrumpir o hay que detener el juicio de vialidad. ¿Lo escuchamos? ¿Lo tenemos ahí? Lo escuchamos, dale. Queremos paz social, bueno, comencemos a parar el tema del juicio que es vergonzoso realmente. Y posponerlo, ver que existan garantías constitucionales. Nosotros no queremos otra cosa. Pero que aparte de eso se le dé a cualquier ciudadano la garantía, no que esté... ustedes saben la visión que tiene el ciudadano argentino de lo que es la justicia hoy. O sea, más del 80% no cree en la justicia. Bueno, ¿cómo se interpreta esto, Negri? Una grosería. Es más, en un momento de tanta anomia social, de tanta crispación y de mucho descreimiento, fíjense que las horas que pasan, hay discusiones que explicaban ustedes recién sobre el hecho. Bueno, que este tipo diga lo que dijo, en muchos sectores de la sociedad debe creer que eso le abona el pensamiento de que esto fue un acto hecho o aprovechado para parar la justicia. Yo no creo en eso, pero le quiero decir que en ese contexto la irresponsabilidad con la que alimenta ese discurso es el presidente del bloque, Mayans. Entonces, ya veníamos diciendo, la justicia no se define en la calle, se define en tribunales los hechos penales. Acá lo que de hecho, perdón, Negri, el abogado del primer alegato, del primero de los acusados que tiene derecho a defenderse y aportar pruebas, dijo que no estaba de acuerdo con que esto se suspenda. Bueno, quiere presentar todas las pruebas correspondientes para demostrar que es inocente su defendido. Y así debe ser, porque si usted imagínese que en el caso del juicio, recién empezaban los alegatos, imagínense que después los del fiscal, ahora viene la defensa. ¿Qué hubiese pasado si en diciembre
a lo mejor hay una sentencia adversa a lo que piensa la defensa. Entonces, ¿en qué país estaría? Ahora Entonces, salió, sí, con la ley no se puede, obviamente. Negri, bromar. sí, pero de cualquier forma salió Parrilli, que es un vocero casi oficial de Cristina Fernández de Kirchner, a desautorizar a Mayans. ¿Usted cree que lo de Mayans responde a una lógica que se corta solo el senador formoseño o tiene que ver con globos de ensayo que tiran desde el frente de todos? No sé, pero lo que creo que sería conveniente que la avisen antes a Mayans, que no siga diciendo locura. No es la primera vez que lo hace. Claro. En todo caso, después salir a desmentirlo, después que se instalan las cosas. De cualquier manera, yo creo que el hecho es gravísimo, hay que saber la verdad, son dos patas de las que nadie se puede correr, la verdad y las responsabilidades. Acuérdense que en la Argentina el magnicidio de Niman sigue dando vueltas, lo desmienten. Acuérdense de la AMIA, acuérdense lo que pasó en la embajada, acuérdense Río Tercero, después se lo lleva a la agenda, ¿no? Bien. Entonces basta, acá tenemos que hacer la verdad, hay que poner un punto de inflexión. Mario, en las dos vías. Ahora, a la justicia se le sumó otro tema, obviamente. Hay un juicio por temas ajenos a esto, a la vicepresidenta y a 11 coimputados, y además la justicia también tiene que buscar la verdad sobre este hecho. Sí, la última mía, muy cortita. Dentro del espacio que usted integra, hubo algunos chisporroteos. Desde la coalición cívica de Carrió salieron a cuestionar a Patricia Bullrich por no haberse expresado públicamente y haber rechazado, ¿no?, lo que le pasó a la expresidenta. ¿Qué visión tiene ustedes del radicalismo? No sé, pero yo trato de no meterme en interpretar a terceros. Cada uno lo explica a su manera. Miren, también nos toca a nosotros como oposición. Y yo creo que por lo menos mi responsabilidad, tratar de hacerlo lo mejor posible, es ordenar las prioridades y en segundo lugar administrar las diferencias. Lo más importante es que todo el arco político, después incluido el PRO, todos los partidos, rechazaron en forma inmediata y a toda velocidad este gravísimo hecho. Y para mí ahí están las cosas. Y ahora hay que ver cómo sigue hacia adelante. Yo no soy perito, de eso se encarga la justicia, pero sí nosotros tenemos la obligación no de ir a la calle. A la calle hay que evitarla, más porque se exacerban las cosas. Lo que pregunto es, nosotros deberíamos, sí, pedirle al ministro, y por eso le hemos pedido, que vaya y explique cómo se organiza, qué pasó, cómo puede ser que le ponen una pistola a 2 metros. Usted puede tener 40 patrulleros, pero el que tiene que tener es a 2 metros. El tema es que no llega hasta esa posición y que nadie la protegió, ¿no? Porque ni se enteraron que había un arma. Hay muchos interrogantes. Frente a eso, tuvimos desde el otro sábado una semana, por las peleas de las vallas, gritaban barbaridades, lo alimentaban con los constructores de odio a eso, como dicen ellos, y resulta que, bueno, y ahora uno dice, y si hubieran estado las vallas, o si hubieran trabajado, en vez de pelearse, ir a colaborar, a lo mejor lo evitábamos. Por eso creo que hay que serenarse, pero hay que ir al fondo de la cuestión. Negri, gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Un gusto y saludos a todos. Muchas gracias. Doctor D'Alessandro, gracias por haber venido. No, por favor. Lo último, detener un juicio, ¿qué significa? ¿Es un disparate? Cuesta creer que alguien esté ejerciendo el cargo de senador con tanto desconocimiento de la Constitución Nacional, ¿no? La existencia de poderes independientes y algo que se ha ido olvidando en esto. Hay mucho ataque, lo vi hoy con el excelente abogado Mariano Frías, Bragueiro Frías, hablan de un fiscal fuera de la Constitución. No nos olvidemos que los fiscales son un órgano extrapoder. Es el artículo 120 de la Constitución reformada de la Constitución del 94 e implica que están fuera de la Constitución. O sea, extrapoder significa que los fiscales en la Argentina tienen capacidad para investigar solos sin depender de un poder superior. Y esto es lo que hace, o lo que debiera hacer, que las investigaciones fructifiquen. Claro. Fiscales independientes que pueden investigar sin tener a alguien que les diga, hace esto, no lo hagas. Muy bien, gracias Mauricio a por haber venido, un gusto como siempre. Luis, gracias por venir. Seguramente hablaremos en otra oportunidad cuando avance la investigación y cuando tengamos quizá algún dato más concreto, ¿no?, de lo que se ha hallado en el teléfono celular o en algún lugar, ¿no?, registrado como backup. Gracias por la invitación.
Nos ocupamos ahora de uno de los anuncios del fin de semana, un domingo con presentación de medidas para el sector agropecuario. Finalmente se llegó a un dólar soja. Esto fue publicado ayer domingo en el boletín oficial. Carlos González Prieto, a ver, contanos en líneas generales qué significa esto para la posición que tienen los sojeros hoy en la Argentina. Bien, hoy cuando un productor vende soja lo hace en pesos, el que compra es el exportador y lo que hace esta medida es darle mayor poder de compra al exportador. Hasta el viernes el exportador liquidaba un dólar oficial, como cualquier exportación en la Argentina, 130 y pico, 140 pesos. Lo que hicieron con esta medida es dar una ventana y darle hasta fines de septiembre para que el exportador pueda liquidar, le liquidan a 200 pesos el dólar, no a 140. Siguen las retenciones, pero el productor debería lograr un beneficio en el precio de casi el 40%, porque esto debería en principio ser trasladable al precio del productor. Es solo para la soja y sus derivados y es de esperar que con el correr de las horas, con el correr de los días, esta medida empiece a reflejarse en el mercado. ¿Qué es lo que busca el gobierno, Eduardo? Busca juntar unos 5.000 millones de dólares adicionales, porque claro, con este dólar sujetado, los productores vendían lo justo y necesario. Busca tentar a los productores de soja, nada más, no entra ningún otro tipo de cultivo, para que liquiden e ingresen esos dólares que tanta falta le hacen a la economía argentina. Bien, gracias Carlos. Bueno, una idea, un pantallazo de lo que significa este anuncio. Hoy hablaba con Carlos Bacchettoni de la Federación Agraria y me decía, nosotros no somos sojeros y lo vimos pasar de cerca, el anuncio, claro, porque no hubo ninguna medida para ese sector puntualmente. Luis Zubizarreta está ya en comunicación con nosotros, es presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja de la República Argentina. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por el contacto. Bien. Bueno, medida transitoria, tal como lo presentaba Carlos recién. ¿Qué significa? ¿Qué representa este 38% más aproximadamente que va a valer ese dólar? Bien, lo explicó muy bien Carlos. Evidentemente el gobierno necesita reservas rápido y entonces pone una zanahoria al principal producto de exportación de la Argentina y que no tiene impacto en la canasta de alimentos local, que es la soja, y esta oferta o esta oportunidad sin duda va a generar un flujo mayor de ventas, porque además es por un tiempo limitado, como bien dijo Carlos. Con lo cual vamos a ver seguramente operaciones y vamos a ver un aumento de ingreso de dólares, que es lo que busca el gobierno, pero lo que no vemos y lo que nosotros levantamos, más allá de que esta medida pueda funcionar en estos 25 días, necesitamos una estrategia a mediano plazo. Necesitamos cambiar el rumbo. Los países vecinos están embuchados en dólares porque tomaron hace 20 años una estrategia inteligente de potenciar al sector agroindustrial y generar un esquema que permita que la torta crezca y que se genere mucho más empleo y muchas más exportaciones. Si nosotros no podemos empezar a dialogar ese cambio de rumbo, esta es una medida de muy corto plazo y que, va a tener el impacto solo durante 30 días. Necesitamos, por eso, trabajar en el mediano plazo, todos juntos, la cadena, y tampoco eso requiere ni subsidios ni erogaciones, solo requiere políticas claras para que el productor siembre más y para que la agroindustria, le agregue más valor a esa producción y tengamos más exportaciones y más dólares y estabilicemos nuestra economía. Ahora esto, Luis, es viable en términos prácticos porque en definitiva estamos hablando de plata, ¿no? De cuánto cobra el productor, cuánto recauda el gobierno con la soja, cuántos dólares entran. Si uno tiene en cuenta que retenciones tenemos desde la época de la Baña, creo que habían arrancado con el 10% después del 2003, en aquel momento, y nunca dejaron de estar, han subido, han bajado, nunca han dejado de estar. Vos ves el precio, el valor de la soja que recibe un productor en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, que dista muchísimo del valor que recibe un productor argentino. Sin embargo, se ha seguido produciendo, que más que menos, cosechas de 50, 60 millones de toneladas, y el Estado ha cobrado mucho, más de 100.000 millones de dólares solo por retenciones. Es un platal, más del doble de lo que le debemos al fondo, con todo el lío que hay con la deuda con el fondo.
Teniendo esto en cuenta y teniendo en cuenta lo importante que son estos dólares para la economía, ¿vos creés que es viable que en algún momento toquen el valor realmente de lo que recibe el productor? Está medio como ya es crónico esto, da la sensación. Es cierto, pero solo hacen falta dos medidas. Primero, hay que entender que si se agranda la torta, aún una alícuota un poco menor significa más recursos para el Estado. Nosotros hicimos un trabajo muy bueno con la Fundación FADA que justamente demostraba eso. Si nosotros ponemos la carga fiscal en un nivel acorde, que sea razonable respecto al resto de la economía, nos vamos a encontrar con una producción mucho mayor, una torta más grande y un pedazo de torta más chiquito para el Estado va a significar más recaudación. El segundo punto, obviamente, es el tipo de cambio. No podemos mantener por mucho tiempo un dólar al cual todos quieren comprar y nadie quiere venderlo. En todos los países del mundo razonables, el dólar vale lo que dicen los mercados. Y yo entiendo que pensar en eso hoy tal vez es complicado en la Argentina, pero tenemos que tender hacia eso, tenemos que dar un mensaje claro a los productores de que en algún momento el dólar va a valer lo que tiene que valer y que además la carga fiscal, fíjate vos un dato muy importante, la cadena de soja paga un 70% más de impuestos que el promedio del país. Y eso no tiene ningún sentido lógico. Lo único que logramos con eso es romperle las piernas a nuestro mejor jugador. Es estar muy por debajo de nuestra capacidad de producción. Luis, sí, es una figura muy fuerte, ¿no? Romper las piernas al mejor jugador, es decir, casi no dejarlo en cancha. La pregunta es, ¿esto que significó un alivio puede ser una señal para que la medida transitoria se transforme en permanente? ¿Creen posible eso? Sí, creo posible eso. Es lo que me ilusiona y nos ilusiona a todos, de que finalmente podamos hablar con el gobierno y podamos empezar, y entendemos que hay que ser realista también, los cambios van a ser graduales, pero tenemos que empezar a cambiar el rumbo para que crezca la torta. En la Argentina, la soja en los últimos 10 años se redujo en la producción un 10%, nos salvan los precios. En el mismo periodo en Brasil la producción de soja se duplicó. Sí. ¿Y se podría duplicar en Argentina? Digo, si en el diálogo con el gobierno se les propone aumentar la producción, generar este ámbito de medidas más previsibles y duraderas, digo, ¿se puede exportar más? ¿Se puede producir más en la Argentina? Sin duda alguna, tenemos incluso una industria, porque el 80% de la soja se industrializa. Tenemos una industria con capacidad de industrializar un 30 y un 40% más de soja, y fácilmente la Argentina puede llegar a ese volumen sin perjudicar el medio ambiente. Solo necesitamos señales claras. Y otra cosa que quiero mencionar, esto va a impactar en toda la sociedad. Creo que también hay un mito que desde el sector no hemos sabido, cambiar, y es que acá se benefician unos pocos. No, si nosotros logramos que crezca la producción agroindustrial, va a tener un impacto en el empleo, más empleo de calidad, bueno, obviamente más ingreso de divisas y un país que puede salir adelante de la mano de un sector que tiene mucho por dar todavía. Carlos. Esta es una especie de tipo de cambio desdoblado por poquito tiempo, ¿no? Uno tiene esa sensación. ¿Ustedes cómo verían una medida de esta naturaleza? Un tipo de cambio diferente que no lo quiere, que no lo quiere el fondo. El fondo no, pero a mí me dicen, por ejemplo, del entorno de Rubinstein que puede llegar a ser una solución, porque vos tenés que tentar también al exportador y además para también frenar, en el caso de cereales y oleaginosas no les queda otra que cobrar al oficial, pero en otras actividades vos tenés 1000 endijas que se te abren para cobrar una partecita afuera, todo lo que sucede cuando vos tenés una brecha tan grande, subfacturar exportaciones y sobrefacturar importaciones, que la mecánica económica te lo lleva. Pero ¿por qué te digo que no lo quiere el fondo? Porque no estaríamos en condiciones de contradecir al fondo que mañana iniciás una semana vital para lo que puede ser el respaldo que tenga la Argentina en dólares, ¿no? Y poder pagar al propio organismo. Sí, a ver, Eduardo,
por supuesto que cualquier medida que se tome, y más con la sintonía que tiene todo el equipo de Sergio Massa con el fondo, es con la anuencia del fondo. Pero esta medida, por ejemplo, puntual de la soja, de un tipo de cambio de 200 pesos cuando el resto de la gente exporta 140 pesos, y casi que es un tipo de cambio doble, ¿no es cierto? Sí. No sé, si hubiese acuerdo con el fondo por este tema, ¿a ustedes qué les parecería? Yo creo que no funcionaría en el mediano plazo. Por eso, esto es una medida por 30 días que va a generar un flujo que es lo que necesita el gobierno y que yo creo que va a suceder seguramente, pero necesitamos tener un tipo de cambio de mercado razonable que no esté ni subvaluado ni sobrevaluado y que nos permita justamente darle competitividad a esos sectores que necesitamos que crezcan, para que podamos salir de la trampa de los dólares que nos desvela hace 40 años. Y la Argentina tiene una oportunidad histórica. El mundo necesita que produzca más, tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de agregarle valor a esa producción y generar mucho más empleo de calidad. Bien. Pero bueno, tenemos que ponernos los pantalones y tomar estrategias de mediano plazo realistas que permitan ir en esa dirección. Luis, ¿qué piensa de otro de los sectores del gobierno, en particular PESE, hace unos meses, que marcaban que esto podría tener consecuencias en pedidos de parte de otros sectores de la economía, justamente para que se desdoble para otros sectores que también encuentran condiciones difíciles en este momento de la economía? Y bueno, justamente creo que va a ir pasando eso. Creo que el gobierno decidió poner este tipo de cambio, como muy bien explicó Carlos, porque la soja no tiene un impacto en la góndola, porque nosotros exportamos prácticamente toda la soja y otros sectores sí tendría impacto. Pero evidentemente lo que necesitamos, contestando a tu pregunta, es un tipo de cambio que sea real, al cual no quieran todos comprar y nadie vender, porque cuando empieza a pasar eso, empiezan las distorsiones y los desincentivos que nos llevan para atrás. Luis, muchísimas gracias por este tiempo. Un placer y gracias por el contacto. Hasta la próxima. Bueno, pasan tantas cosas en la Argentina y estos últimos, si querés tomar la última semana, ha ocurrido de todo, ¿no? Yo no sé cómo hace un analista político o alguien que realiza mediciones constantemente para enfocarse, ¿no? Porque salís de un tema, te metés en otro. Está Lucas Romero con nosotros. Un gusto tenerte al aire. Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo andan ustedes? Bien. Digo, ¿por dónde empezás? Digo, porque estás encargando un relevamiento y ya te tenés que meter en otra medición porque es tan dinámica la situación en Argentina, desde lo político, desde lo económico, con el hecho del jueves por la noche, que también imagino que ha cambiado todo el escenario, ¿no? Sí, uno está condicionado por la coyuntura. La coyuntura condiciona el proceso político y mucho más un hecho de estas características, ¿no? Claramente el hecho ha copado la agenda pública, el debate público y obviamente uno lo analiza desde la perspectiva del hecho en sí y de las implicancias, ¿no? Yo creo que ahí hay dos planos. Uno es el plano de analizar el hecho en sí y ese es un plano que todavía nos ofrece muy poca información. No tenemos todavía elementos para caracterizar la naturaleza del hecho. Sí podemos decir que es un hecho de una gravedad, digamos, extrema e inusitada. Y claramente es un hecho que tiene un impacto político muy relevante. Ahora, en el mismo momento, la falta de información todavía nos impide que llamemos a esto un hecho de violencia política. Por ahora no tenemos conexión de que un sector político, un grupo político haya deliberadamente intentado producir un hecho de violencia para, digamos, para perseguir un objetivo político. Eso todavía no está presente. Veremos qué aporta la investigación, pero en todo caso, estar atentos a eso para terminar de definir la naturaleza del hecho. Después está lo que ocurre habitualmente cuando ocurre un hecho de estas características, que es la disputa sobre la interpretación del hecho. ¿Qué es lo que ocurrió? Y creo que ahí es lo más interesante para analizar qué es lo que está pasando en la escena política, porque, bueno, inmediatamente después del hecho, tuvimos, pocas horas después, el presidente dando una cadena nacional. En esa cadena, creo que el presidente, digamos, desaprovechó la oportunidad de poner la discusión pública por encima de las diferencias partidarias. Tuvo una alusión en su discurso a que el hecho podía estar vinculado a discursos de sectores opositores, medios, poder judicial, es decir,
empezó una narrativa de adjudicar responsabilidades y encontrarle explicaciones a un hecho que no las estaba dando. Sí. Y eso posibilitó también que desde el sector opositor cuestionaran al oficialismo por un intento de aprovechamiento político. O sea, del hecho. quizás en un mensaje en el que, como bien decías, debió aprovecharlo, era una oportunidad para generar un ámbito de unidad, o por lo menos del inicio, ¿no?, de un camino de unidad, terminó hablándole no a toda la ciudadanía, sino a un sector propio, o a la vicepresidenta, si se quiere. Exactamente, y creo que eso no contribuyó, incluso en una circunstancia en donde, y esto hay que remarcarlo, la gran mayoría de la clase dirigente, de la clase política, tuvo inmediatamente una expresión de repudio hacia el hecho. Fueron, digamos, casos menores en el sentido de la cantidad de casos que no respondieron frente a esta magnitud del hecho en un tono de repudio. Bueno, creo que era la oportunidad para poner el debate público por encima de las diferencias políticas y ver si efectivamente podemos sacar de este hecho desgraciado algún elemento positivo para una, digamos, una discusión política que venía teniendo un nivel y un tono a lo mejor no el más apropiado para lograr lo que en definitiva tiene que lograr una discusión política, que son consensos racionales para tomar decisiones colectivas y resolverle los problemas a la gente, ¿no? Y esto es lo que no está pasando, Sí. y da la sensación, ya 48 horas, 72 horas después del hecho, que la grieta empieza a metabolizar la interpretación del hecho, y esto es lo que quizás empieza a darle un color distinto a lo que habíamos visto el jueves por la noche o el viernes por la mañana. Bien, ¿qué ves en la imagen del presidente una vez que encabezó esa cadena nacional, que habló esos 4 minutos en los que, como bien decía, perdió una oportunidad? ¿Qué ves en la imagen del presidente? ¿Qué ves en Cristina Fernández de Kirchner? ¿Cómo sale luego de esta instancia en la que peligró su vida? Bueno, mira, hay un dato interesante y creo que tiene que ver, no tenemos datos obviamente de cuál ha sido el impacto en la opinión pública de los hechos y del discurso del presidente. Sí te puedo aportar un dato de color interesante para entender en qué situación hoy está el presidente. En nuestro estudio de agosto, previo a este acontecimiento, nosotros identificamos una recuperación en la mayoría de los indicadores de opinión pública del gobierno, tanto en imagen de desempeño del gobierno, tanto en expectativas, tanto en intención de voto. O sea, había habido, después de un julio muy convulsionado, un julio muy difícil para el gobierno, con toda la inestabilidad que hubo después de la renuncia de Guzmán, una especie de alivio en términos de indicadores. El único indicador que no se recuperó en agosto fue la imagen del presidente. O sea, el gobierno mejora, pero no el presidente personalmente o como figura política. Exactamente. Creo que tiene que ver, bueno, obviamente las consecuencias políticas de lo que fue julio, de lo que fue esa disputa después de la renuncia de Guzmán dentro del oficialismo y todo lo que sobrevino después con el presidente lateralizado, corrido un poco de la escena en términos del proceso de toma de decisión, afectaron mucho más la imagen que el presidente venía teniendo, y esa imagen no se recuperó en agosto. Entonces, me parece que era un momento muy oportuno para que ese presidente golpeado pudiera asumir esa autoridad presidencial y ponerla por encima de la disputa política. No es lo que ocurrió, y creo que eso va a tener repercusiones probablemente en su imagen, porque digo, se sigue viendo un presidente que le cuesta ejercer el rol de presidente, que es el de ponerse en el rol de representar a todos, porque de eso se trata el presidente, más en estas circunstancias con un hecho de tanta magnitud, ¿no? Lucas, quería preguntarte, ¿qué pasa con estos discursos que empiezan a aparecer en algunos sectores del oficialismo, como por ejemplo de parte de Victoria Donda, la titular del INADI, o de Grimson, que hablan de empezar no solamente a cuestionar los discursos de odio, sino también a hablar de tomar ciertas medidas, hablan de sanciones, por ejemplo, contra este tipo de expresiones que podrían, valga la redundancia, limitar la libertad de expresión? ¿Cómo afecta al gobierno esto? ¿Cómo se ve? Y por otro lado, ¿por qué lo hacen? ¿Son como, digamos, expresiones aisladas dentro del oficialismo o están consensuadas? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, en primer lugar lo que hay que mencionar es que esto que nosotros denominamos grieta, en términos politológicos, uno debe designarlo como un caso de polarización afectiva. La polarización en sí mismo tiene diferentes, diferentes dimensiones, diferentes planos. Puede haber polarización ideológica, que es una distancia en términos de ideas. Puede haber una polarización social, territorial, lo que se conoce como segregaciones.
la polarización afectiva es un distanciamiento afectivo emocional de la gente. Y esto está producido por una escalada en el discurso y el debate público que transforma a los rivales políticos en enemigos. Y eso se traslada a la gente, y la gente empieza a tener sentimientos emocionales, afectivos de rechazo hacia las figuras políticas opositoras a su posicionamiento, y esto es lo que hay que desarmar en la Argentina para poder recuperar un debate político, insisto, que pueda llegar a consensos racionales. Eso requiere de un desescalamiento de parte de los propios protagonistas, y la forma correcta de desescalar no es apuntar o señalar los excesos del otro, sino identificar los excesos propios. Siempre uno tiene que ser más generoso con el otro que con uno mismo. Sí. Y tiene que ser más crítico con uno de con quien está enfrente de uno. Ahora, Lucas, esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría, lo que debiera ocurrir. Y ves... Eso es lo que debería ocurrir. Por lo tanto, este tipo de aseveraciones, en donde se pone con nombre y apellido quién es el portador del odio, lo único que contribuye es a seguir escalando la polarización afectiva y seguir, digamos, potenciando esta grieta que tanto ha impedido e imposibilitado en la Argentina desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, grieta que no es solo de la política, sino que ya está instalada en la sociedad, uno lo percibe, no lo percibe a diario. Sí, claramente se traslada a la sociedad. La gente muestra hartazgo, pero también, claro, es producto ese hartazgo de lo que está sucediendo de un lado y del otro, ¿no? Seguimos hablando de unos y otros. Difícil. Lucas, muchísimas gracias, como siempre. No, por favor, Eduardo, un abrazo grande. Te mando un fuerte abrazo. En instantes te vamos a contar qué pasa con el dólar hoy. Claro, lo veíamos desde temprano, cómo iba siendo la evolución. Y a esta altura de la tarde, Carlos, ¿qué nos podés adelantar? Que bajó 276, cerró el dólar blue, el de verdad, ese que lo tocás y... Sí. El durito. Viste que hay tantos dólares, hay como 15 tipos de dólares. Sí, este es cara chica, ¿no? Este es cara chica porque vale menos. Cara grande. Cara chica... 1%. No, bueno, a 2.70 y pico es cara chica. Es cara chica. 2.76, 9 pesos, baja respecto a la jornada del viernes y es después de mucho tiempo, la primera vez, mirá qué triste lo que estamos diciendo, pero no deja de ser una buena noticia, que atraviesa en forma positiva la barrera del 100%. Es decir, hay hoy una diferencia menor al 100% entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue. Tiene que ver esto seguramente con las últimas medidas económicas del gobierno nacional que transmiten cierta sensatez a los mercados. Que estará pensando hoy, ¿no? El que compró a 234, ¿no? O 240, claro. ¿No? Con un dólar a 2.76. Bueno, enseguida te contamos más. Todo pasa por aquí, por el programa de Maxi Montenegro. La información pasa también por Brasil, porque Jair Bolsonaro dijo que envió una notita teniendo esto directa relación con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Dijo que lamentaba mucho lo ocurrido, pero también hizo un paralelismo con lo que le había sucedido a él. Vamos a Brasil con Patricio de la Barra. Patricio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Eduardo, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, Jair Bolsonaro, además del ministro, del canciller, enviaron una nota de solidaridad con Cristina Kirchner. Él se solidarizó e incluso aprovechó de mencionar el incidente que él tuvo también cuando tuvo un atentado bastante grave. ¿Querés que lo escuchemos? Claro, por favor. ¿Te parece? Dale. Sí, exacto. Sobre o que aconteceu com a Cristina Kirchner, o senhor Já mandei uma notinha, eu lamento. Agora, quando eu levei a facada, teve gente que vibrou por aí, né? Tá? Lamento. Já tem gente que botar na minha conta já esse problema. E o agressor ali, ainda bem que não sabia mexer com arma. Se soubesse, teria sucesso. Bueno, allí está, escuetamente Jair Bolsonaro se refirió al tema, mencionó lo que le había pasado a él también. Después vamos a hablar, ¿no?, de este ciudadano brasileño, Savag Montiel, que se fue de Brasil hace ya varios años. Vamos a hablar de él y de su familia. Pero nos enfocamos en Bolsonaro. Sí, él dijo que exactamente que en la época que él sufrió este atentado, hubo gente que no lamentaba el atentado, e incluso es más, se refirió justamente no solamente en esa nota como en otras que le han hecho, que había gente que se había alegrado por el atentado y se había puesto triste porque no había tenido éxito la persona que lo intentó
asesinar. En esa época, claro, hubo una serie de declaraciones por parte incluso del propio Lula da Silva. Lula da Silva dice, lamentamos que hayan errado la facada es la cuchillada. Y una serie de otras personas que se pusieron, claro, de lado o contra, pero él de cualquier manera se solidarizó, al igual que todos los otros candidatos que están a la presidencia, y a partir de ese momento se redoblaron la seguridad de todos los candidatos, no solamente a la presidencia, como a los gobernadores de estado, a los senadores, un tercio del Senado, y a todos los diputados. A todo esto, Patricio, es una campaña blindada, ¿no? Donde todos están con chalecos antibala. Exactamente, la mayoría de ellos se está utilizando, solamente Jair Bolsonaro se resiste a utilizar esto y además pone a prueba la seguridad cada vez que sale porque tiene un contacto muy estrecho con sus parciales, tanto en los aeropuertos como en los lugares públicos. Y eso lógicamente que se está agravando cada día más. Recordemos que hace unos días atrás Ricardo Salles, que fue un exministro y que está candidato a diputado, tuvo su vehículo prácticamente destrozado y una turba bastante enajenada trató de agredirlo a él y a otras personas que estaban que habían participado de un programa. De manera que la situación acá no está fácil para los candidatos de cualquier lado, tanto de derecha como de izquierda. La polarización de fuerzas yo creo que va a obligar a redoblar la seguridad de todos ellos, ¿no? Claro. Ahora, Patricio, ¿cómo se tomó la noticia en la noche del jueves o en la mañana del viernes acerca del intento de asesinato de Cristina Fernández? Entendiendo que, bueno, que quien participó, quien se transformó en protagonista y es el primer detenido e imputado, es un ciudadano brasileño. Digo, se ha hablado de él, se ha hablado de la familia. Exactamente, la prensa le ha dado bastante importancia, le ha dado bastante destaque, principalmente a la familia, porque hay todo un histórico de criminalidad de la familia. Recordemos que el ciudadano chileno José Ernesto Montiel Ahumada mató a su esposa, la brasileña Rosemary de Souza, y se suicidó. Esto fue en 1998. Y él es el padre del padre de Fernando Andrés, que fue el autor o el supuesto autor de este atentado a Cristina Kirchner. Él se fue de acá de Brasil a los 6 años de edad, tenía unas hermanas, porque este señor se casó 3 o 4 veces, pero el padre de él tiene un prontuario por hurto, estelionato, falsificación de documentos, y había sido decretada la expulsión del país, pero antes tenía que cumplir una pena. Esto fue en 2020, estaría cumpliendo una pena en Itaí, que es una prisión para justamente extranjeros, que está a 292 kilómetros de San Paulo. Intentamos incluso saber si exactamente él se encuentra ahí, pero la información que nos dio que no, que tal vez podía haber salido del país con otro nombre, porque él tenía varios pasaportes, varias identidades, y él de cualquier manera está extraditado. Él estaría, según me informaban acá, que estaría viviendo en Valparaíso, que es la región donde nació en Chile, ¿no? Ajá. Y Sabac Montiel, el imputado por el atentado a Cristina Fernández, ¿viajó con su madre aquí a la Argentina? Exactamente, dicen los vecinos que tuvieron algún tipo de acceso y las propias hermanas que no quisieron dar entrevista, no quisieron aparecer porque dicen que no tienen ningún vínculo con él, lo perdieron cuando él tenía aproximadamente 6 años de edad. Se fue con su madre, que era una comerciante de origen argentina, y que ella montó un negocio, ya no acá, sino que se lo llevó a Argentina y desde allá trabajaba, pero dicen también que las informaciones que circulan es que habría fallecido, ¿no? Sí, falleció hace algunos años. Ahora, la familia entonces que se encuentra en Brasil de Sabac Montiel no tenía relación fluida en los años previos y mucho menos interés tiene hoy de que se los vincule, ¿no? Exactamente, ningún tipo de relación, según ella, según hay varios medios que han intentado contacto con ellos y se han negado a aparecer o a dar cualquier tipo de contacto. Incluso es más, hay un departamento donde ellos vivían en la región de Ipiranga que fue visitado porque ahí supuestamente habría vivido él en los últimos años con su madre, ya no con el padre del cual se había separado, y nadie sabía exactamente de qué se trataba, quién se trataba, porque se han pasado muchos años, ya él tiene 35 años, imagínate, son más de 29 años que esta gente se habría se habría mudado para Argentina. Bien, bien. Patricio, muchísimas gracias por hablar con nosotros.
No, por favor, Eduardo, estoy a entera disposición para lo que estimes conveniente. Recordemos que el día 2 de octubre tenemos un pleito importante acá en Brasil, elecciones generales, así que estaremos ahí llevándole todas las informaciones de lo que esté ocurriendo en este importante país. Cada vez queda menos tiempo, pero será un largo camino hasta ese 2 de octubre, por lo menos intenso en el día a día, ¿no? Sí, exactamente, tenemos bastante trabajo. Ayer incluso tuvimos acá elecciones del plebiscito en Chile con respecto a la nueva constitución. Al final fue rechazada, pero hubo bastante movimiento también acá en Brasil. Se siguió atentamente lo que estaba ocurriendo ahí en Chile con el presidente Gabriel Boric y todo lo que va a pasar, ¿no? Porque todo esto, al final se refleja en Brasil, ¿no? No deja de ser la misma región. Gracias, Patricio. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo. Que estén bien. Muy bien. Bueno, avanzamos con otros temas, ¿sí? Hablamos del tema soja, de la medida anunciada por el gobierno ayer, pero hay varias cuestiones. Carlos, a ver, contame un poco acerca de Aníbal Fernández, ¿sí? Presentó una renuncia, ¿es así? Sí, todo arranca con el pedido de renuncia de algunos. Ayúdame, Brenda, que vos estás más empapada con información de la Casa Rosada, acreditada allí, con el pedido de, por ejemplo, abuelas de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, que le piden la renuncia a Aníbal Fernández. Todo tiene que ver, ¿no?, con la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner, que falló durante el atentado. Sí. Todos sectores más cercanos al kirchnerismo. La pone a disposición Aníbal y finalmente el presidente Alberto Fernández se la rechaza, ¿no? Sí, otro caso en el cual Alberto Fernández respalda a uno de sus ministros después de largos meses de interna que ahora parecen difuminados u olvidados de alguna manera en torno a este hecho de tanta gravedad, pero lo cierto es que Alberto Fernández decide defender a Aníbal Fernández, quien es cuestionado no solamente por la oposición que pidió la interpelación, como nos contaba antes Negri, sino también, como bien contabas, Carlos, por sectores dentro del oficialismo más ligados al cristinismo que están diciendo qué pasó con la Policía Federal, qué pasó con el celular, por qué no fue mejor defendida, qué pasa con los custodios, que por cierto Cristina Kirchner hasta el momento decidió no modificar, no cambiar la estructura de custodia. Digo, hay toda una serie de cuestionamientos internos que por ahora pasan por un plano más subterráneo, no son la prioridad del gobierno en este momento, pero que empiezan a asomar dentro de este contexto tan complicado después al tercer día, cuarto día que vamos desde el ataque a la vicepresidenta. Ahora, Brenda, hay que ver cuánto tiempo soporta, hasta cuánto dura la fortaleza de Aníbal Fernández con tantos cuestionamientos del cristinismo, ¿no? O del kirchnerismo duro. Sí, totalmente. Aníbal Fernández, que tiene un pasado muy importante en el kirchnerismo, ¿no?, que era muy cercano a la vicepresidenta y que llegó al gobierno con los cambios en el gabinete del año pasado, supuestamente para renovar después de las elecciones al gabinete, y que terminó siendo cuestionado por varios episodios, no termina de acercarse de nuevo al kirchnerismo y que es más cercano a Alberto Fernández. De hecho, es uno de los que ha estado reivindicando su reelección o su posible candidatura a la reelección y que ahora de nuevo se encuentra en el centro de las miradas. Bueno, por lo visto, como suele acostumbrar a Alberto Fernández, no, digamos, en principio no lo larga, para decirlo de alguna manera coloquial, lo mantiene dentro del equipo, pero hay que ver qué pasa si sobre todo el cristinismo, que está más bien cerrado en este momento, decide apuntar de una manera más vehemente contra Aníbal Fernández por la actuación de las fuerzas de seguridad, y en adelante también habrá que ver qué pasa cuando avance la investigación judicial. Bien. A ver, Carlos, contame en qué anda Horacio Rodríguez Larreta, porque hubo una reunión importante. Digo, ya empieza a tejerse todo el camino hacia lo que serán las candidaturas cuando se formalicen el año próximo, ¿no? Claro, sí. En este momento está almorzando en la Sociedad Rural Argentina. Es un encuentro del que participa fundamentalmente el Consejo Agroindustrial Argentino. Vos sabés que el Consejo Agroindustrial es una especie de mega cámara donde hay más de 60 entidades del sector agropecuario. Tuvieron un rol muy importante en el anuncio que hizo Sergio Massa ayer. De hecho, lo fueron consensuando entre todos los sectores. De hecho, el campo reaccionó muy bien. De hecho, la soja ya subió de 50.000 pesos a 72.000 pesos. Mirá, de viernes a lunes. Imagínate el tipo que cargó un camión la semana pasada. Sí. Está peor que el que compró dólares caros.
Pero te decía, vinculado a Larreta, en este momento está en un almuerzo con el Consejo Agroindustrial Argentino. ¿Qué le están pidiendo, entre otras cosas? Lo que piden siempre, ¿no? Estabilidad para producir a largo plazo, generar las condiciones para el desarrollo, etcétera, 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 y que la oposición acompañe el proyecto de ley agrobioindustrial que están impulsando desde el Consejo Agroindustrial Argentino. Esto sería con la anuencia del oficialismo. Ya sabemos que Sergio Massa y que el actual secretario de Agricultura están impulsándolo, pero se necesitan los votos también de la oposición. Podría ser un caso bastante atípico donde se ponen de acuerdo oposición y oficialismo para sacar una ley que en principio podría beneficiar a todos. Hay más información y en este caso vamos a sumar al programa de Maxi Montenegro a Miguel Ángel Toma, que aguardó unos minutos allí, así que gracias por el tiempo. Miguel Ángel, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, desde el comienzo del programa estábamos suministrando datos acerca de cómo avanza la investigación por el ataque a la vicepresidenta de la Nación. Entre los elementos, bueno, la custodia, el rol de la custodia, ¿qué pasó si no se enteró porque no alteró en nada el recorrido de la vicepresidenta una vez que ocurrió el episodio tan grave? No se enteraron que hubo un arma. ¿Qué pasó con el celular? Digo, ¿se pudo haber reseteado un celular? No es una curiosidad muy grande, no es un dato inquietante. Y por otra parte, el arma que no termina teniendo las huellas del detenido o el principal imputado por el hecho. Digo, ¿cuál es la mirada hoy, habiendo transcurrido ya más de 72 horas? Bueno, en primer lugar, la preocupación que implica no tener certezas, ¿no? En un país tan descreído, donde una enorme cantidad de la población, según las encuestas que estamos viendo y la verificación de las comunicaciones en las redes sociales, donde aparece un altísimo nivel de desconfianza y donde la presunción de que podría tratarse también de un montaje y no de un intento de atentado real, es muy grave para una sociedad. Entonces, es indispensable que se vayan logrando algunas certezas. A ver, perdón, Miguel Ángel, antes de que avance, ¿cómo es eso del montaje? No, claro, cuando uno mira el análisis de redes, sí. Yo estaba observando hace un rato uno hecho terminado esta mañana, aparece casi que el 64% de la sociedad que se expresa en las redes descree que efectivamente haya sido un atentado y que puede ser un montaje. Obviamente esto es muy dramático, una sociedad que quiere certezas y se encuentra frente a esta incertidumbre. Por eso me parece fundamental, para terminar con estas conjeturas, que la justicia avance rápidamente y nos diga exactamente qué es lo que ocurrió. Ahora bien, si tomamos en cuenta lo que ustedes acaban de señalar, es decir, todas estas situaciones tan complejas, la reacción de la custodia que parecía que estaban de fiesta y no que había habido una agresión de la magnitud que hubo. Agustín Rossi, titular de la AFI, dijo que la custodia no falló. Sí, también dijo que en el avión venezolano-iraní en realidad lo que estaban haciendo era práctica de aprendizaje a volar por parte de la tripulación iraní con los venezolanos. Y no se lo puede tomar en serio, sinceramente. Pero digo, si le sumamos a eso lo del arma, si le sumamos a eso esta comedia de enredos que es el tema del celular, si pudo o no ser desencriptado, qué es lo que pasó en el medio. Esto me recuerda, permítanme que lo haga, a lo que pasó con Nisman. Ustedes se acuerdan cuando se peritó el sistema, es decir, el complejo de llamadas de Nisman, aparecía como que Nisman había llamado a Lagomarsino, ¿no? Sí. En un primer peritaje. Ajá. En el segundo peritaje aparece claramente que es Lagomarsino el que llama a Nisman. Entonces ahí se cae toda la teoría del suicidio, porque evidentemente no era Nisman el que había pedido el arma, sino que originalmente era Lagomarsino el que había tomado contacto con Nisman y a raíz de eso lo procesan. Entonces, acá necesitamos pericias que sean realmente consistentes, que se sepa efectivamente qué pasó y que se le diga a la sociedad cuál es el resultado de esa investigación. Así terminamos
con semejante nivel de incertidumbre y de conjeturas que nada sirven para que podamos transparentar lo que ha pasado con esta situación. Ahora, Tomás, yo lo escucho a usted, ¿no? Y además teniendo en cuenta que usted fue titular de la CIDE, el Servicio de Inteligencia en Argentina. Sí. Y me quedo con la sensación que queda un manto de sospecha respecto a que puede haber actuado algún servicio de inteligencia, digo, porque no es Juan de los Palotes que lo dice. Usted está poniendo en duda qué es lo que pasó habiendo estado en un lugar donde se maneja mucha información y se trafica mucha información también. Sí, a ver, a mí me parece que las sospechas no las señalo yo simplemente cuento lo que está pasando, lo mismo que han hecho ustedes, ¿no? Ustedes marcaron estos 3 puntos. Lo que yo simplemente pido es que frente a tanta incertidumbre, lo mismo que ustedes han señalado, ¿no? La actitud de la custodia, el tema de que no existen las huellas digitales en el arma, de toda esta cuestión de la pericia sobre el celular que finalmente no se pudo abrir. Digo, todo esto yo lo planteo y cuento igual que ustedes lo que pasa. Ahora, es la justicia la que nos tiene que decir en qué medida ocurrió lo que efectivamente ocurrió. A esto es lo que yo estoy planteando. Yo no intento ni tomar partido por ninguna de las opciones que hoy están en la percepción de la sociedad. Bien. Me parece poco serio si hiciéramos Bien. eso. Pero los datos son absolutamente incontrastables. Es una vergüenza esto que está pasando. Y además la pelea interna dentro del gobierno, que le piden la renuncia al ministro de Seguridad, a Aníbal Fernández, pero al mismo tiempo se sabe que la custodia de la vicepresidenta está a cargo del comisario Carbone, que fue ella misma la que lo pidió y que lo ha sostenido, porque al día siguiente sale con Carbone de la casa. Digo, hay toda una comedia de enredo y una interna dentro del gobierno que lo único que hace es abonar las sospechas que tiene la sociedad. Entonces no es un problema mío, es un problema de lo que está pasando y que la verdad el gobierno tendría que tener un poco más de seriedad en el manejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Así de simple. Clarito. Miguel Ángel Toma, muchísimas gracias por hablar con nosotros. A ustedes, un abrazo. Bueno, en el ámbito local hay algo importante para decir, porque hoy había un encuentro de la CGT, se hablaba insistentemente, ya el viernes, que hoy podía llegar a darse una medida de fuerza, se habló que la próxima semana podía convocarse a una movilización y no se descartaba una huelga general. Hay información de último momento al respecto, Carlos. Sí, en principio se suspendió la reunión, había expectativa porque esta reunión era para ver si iban a un paro en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. La reunión se suspendió y las fuentes cercanas fundamentalmente a Daer y Acuña dicen que ya expresaron su apoyo, que ya está, ¿no? Que se manifestaron, que es suficiente. Por otro lado, un sector de la CGT más vinculado al kirchnerismo, como Pablo Moyano, por ejemplo, incentivaban un paro general en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Pero la información que tenemos hasta el momento es que en principio esa idea de un paro general estaría desactivada, Eduardo. Muy bien. Gracias, Carlos. Desactivado entonces el paro, el posible paro para la próxima semana y la movilización también por parte de la CGT. Nos vamos a ir ahora a los Estados Unidos. Allí está Adrián Sack. Sabemos que en las próximas horas Sergio Massa, mañana precisamente, va a partir hacia allí, en función, bueno, de la necesidad de estrechar los lazos con el Fondo Monetario Internacional también, pero en busca de inversiones. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo y querido equipo. La gran pregunta es por qué el ministro Sergio Massa no empieza su gira hoy y sí mañana. Bueno, porque hoy aquí en los Estados Unidos es el Día del Trabajador, que no se celebra el 1 de mayo como en la Argentina y en todo el mundo, menos en los Estados Unidos, sino hoy. Por esa razón, bueno, parte de su comitiva sí estuvo llegando hoy para preparar lo que va a ser esta misión, este tour fuertísimo que va a durar prácticamente una semana porque se va a extender hasta el lunes próximo y va a ser mayoritariamente en Washington, D.C., en la capital de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí está la sede del Fondo Monetario Internacional
con la que va a tener, sobre todo su equipo, reuniones toda esta semana para preparar el gran encuentro bilateral, el primero entre el ministro Sergio Massa y la directora gerente del fondo, Kristalina Georgieva. Esto va a ser el próximo lunes y va a ser la frutilla del postre, digamos, de la gira, porque ahí, bueno, se va a tratar de ver justamente si puede haber plazos más flexibles en cuanto al pago de los próximos vencimientos, aunque, bueno, por ahora, digamos, cómo lo está llevando la Argentina viene en una situación buena después del acuerdo que se había realizado con el anterior ministro, que logró, digamos, flexibilizar los plazos y hacer que se hagan desembolsos parciales, ¿no? Que se dé plata para después devolver, pero el gran tema es ver si se pueden flexibilizar justamente estos plazos, porque, bueno, según siempre lo dijo la directora gerente del fondo, Georgieva, la idea es permitir que la economía de la Argentina crezca, aunque ahora, bueno, al cambiar el interlocutor, al ser nuevo el ministro, justamente hay mucha expectativa por conocerlo, por ver qué impronta le va a dar estas negociaciones y, sobre todo, qué garantía se le va a dar al crecimiento de la economía argentina. Bien, hay buen clima en términos generales, eso es lo que me contaban hoy, desde la avanzada que ha hecho ya el sector de economía, el área de economía en los Estados Unidos, esperando lógicamente la llegada mañana de Sergio Massa. Eso por un lado, y que, claro, el anuncio desde allí sería la buena noticia de que el fondo liberaría los miles de dólares necesarios para poder pagar, ¿no?, las obligaciones que tiene con el organismo. Sí. Sí, eso está casi descontado. El clima en general es bueno, es positivo, porque Sergio Massa, a ver, ha sido un interlocutor muy conocido, sobre todo entre los inversores que están en Nueva York más que en Washington. Aunque en Washington va a tener reuniones, y más importante aún, el día 8 y 9, sobre todo el 9, va a estar en Houston, en Texas, en la capital petrolera de los Estados Unidos, teniendo reuniones justamente con varios empresarios del sector energético, particularmente de petróleo y gas, ¿no? Entre otros, justo pasaba por acá y me bajé, mira, esta estación de servicio que es de Chevron, que es uno de los principales inversores en la Argentina para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Y bueno, hay mucha expectativa respecto de lo que va a suceder ahí y donde se le agrega un nuevo jugador importante, un inversor importante en la Argentina que ya tiene inversores, que no es una empresa en particular, sino un grupo de inversores para la extracción de litio, ¿no?, de este material que se utiliza en las baterías recargables y que aquí en los Estados Unidos en particular ha tomado un gran impulso desde que varios estados encabezados por California decidieron que a partir de 2035 solo se van a vender autos nuevos que sean eléctricos y a hidrógeno líquido. Pero, ¿qué sucede justamente? Estos autos van a tener que utilizar estas baterías, que va a haber una demanda creciente, muy grande, y Argentina puede llegar a producir entre un 17 y un 20% de todo el litio del mundo. Con lo cual, bueno, es clave estas reuniones que va a tener el equipo económico del ministro Massa con aquellos empresarios vinculados con este sector. Más allá, por supuesto, del sector petrolero, que es el presente, ¿no? Sí, pequeño detalle también con respecto a eso, buena noticia también para Jujuy, ¿no? Gerardo Morales, que es uno de los, bueno, las provincias del norte que siempre están promoviendo el litio, que es parte importante de la cadena de producción y creación de valor en el norte. Pero te quería preguntar, ¿cómo influye en esta gira el atentado, el ataque a la vicepresidenta? ¿Cómo se percibe en Estados Unidos este clima inestable político que siempre termina afectando las negociaciones a nivel económico, se sabe históricamente? Bueno, mañana lo vamos a averiguar en vivo, digamos, a ver hasta qué punto le van a preguntar. Seguramente va a ser
digamos, una pregunta obligada para Massa y para toda su comitiva. ¿Cómo está la vicepresidenta? ¿Qué pasó con este ataque a la vicepresidenta? Justamente porque fue una imagen que se reprodujo con insistencia en todos los medios aquí en los Estados Unidos, en particular los televisivos. Se vio esta imagen apuntando a la número 2 del país. Por supuesto, quieren saber hasta qué punto, digamos, se esclareció este tema y qué tan grave es, ¿no? Muchos se lo van a preguntar. Entonces mañana vamos a preguntar a ver cómo tomaron este tema. Pero sí, desde luego, por un lado también se lo ve al ministro Sergio Massa como un personaje que, digamos, excede la lucha interna dentro del gobierno, de la coalición gobernante, porque es el titular de una de las patas, digamos, del Frente de Todos, además de ser, como les dije al principio, una persona muy conocida particularmente entre los inversores en Wall Street. Entonces, por ese lado, trae tranquilidad y se esperan respuestas claras. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el plan económico de la Argentina? Eso es lo que se vienen preguntando todos los medios económicos de aquí de los Estados Unidos, y vamos a ver hasta qué punto se puede responder en estos días, ¿no? Bien, estamos cerrando el programa. En 30 segundos quería confirmar, porque me informan que Estados Unidos ofreció concretamente brindar ayuda a la Argentina, apoyo para esclarecer el atentado a Cristina Fernández. ¿Es así? ¿De dónde surge esa información? ¿Quién lo propone? Bueno, el primero en manifestarse al respecto, en poner todos los medios a disposición de la Argentina, fue el secretario de Estado, Antony Blinken. Esto es una propuesta que se extiende al venir del secretario de Estado a todo el gobierno de Joe Biden, ¿no? El gobierno de Joe Biden siempre estuvo muy interesado en justamente investigar o en aportar ayuda para esclarecer todos los temas que están vinculados con el terrorismo. Acá no se habló de terrorismo, pero es un tema, la seguridad nacional de la Argentina, que está estrechamente ligado con la ayuda que quiere proporcionar Estados Unidos a la Argentina. Como siempre, completísimo. Gracias, Adrián. Hasta la próxima. Por favor. Gracias a ustedes. Bueno, ayer se vivió una jornada muy interesante en términos de análisis de lo que fue el resultado y la participación altísima por parte de los chilenos en lo que era la reforma a la Constitución, el aval a esa reforma o el pulgar hacia abajo en definitiva. Mario Solís se encuentra allí. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Lo que vivimos ayer en Chile fue una paliza por parte del rechazo. Hay sectores que todavía están dimensionando lo que fue este terremoto grado 62%, donde finalmente se sepultó definitivamente este proyecto de texto constitucional. Es decir, la propuesta que se había presentado, el trabajo que se había desarrollado durante un año por parte de la mesa constituyente fue literalmente desechado por la mayoría de los chilenos. Es decir, el presidente está proponiendo por estas horas que va a presentar una nueva reforma. A ver, el presidente en este momento está viviendo una severa crisis institucional. Él había convocado a los representantes de los principales partidos a una reunión para ver cómo se sigue adelante con el proceso constituyente. La campaña del rechazo llevaba como eslogan rechazar para reformar. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser la Constitución del 80 la que se sometería a una suerte de cirugía, pero se trabajaría sobre esa base. ¿Cuál es el conflicto? Que ya Chile Vamos, que es la agrupación de partidos de la derecha, avisó que no estaría presente en esta reunión. Porque en el fondo ellos insisten en que podría ser durante esta semana, pero no se van a someter a lo que le ordenen. Es decir, ellos son los que van a proponer y los que finalmente van a determinar de qué forma se sigue adelante. Bien, ahora Mario, que la concurrencia haya sido tan alta, si bien tenía carácter de obligatorio el plebiscito, ese también es un dato, ¿no? Muchos quisieron ser protagonistas del no a la reforma. Mira, más que muchos quisieron ser protagonistas, a ver, era lógico que con una votación obligatoria iba todo el padrón a participar, porque las multas llegaban incluso hasta los $180, un poco más, $200, inclusive las multas más altas por ausentarse de la votación. Pero acá la gran sorpresa es que la campaña de la prueba en ningún momento consideró cómo iba a votar ese 48% que normalmente no participaba antes de las elecciones. Y esa fue la gran sorpresa, porque estamos hablando de una diferencia de 24 puntos entre ambos bandos. Una diferencia que es realmente desastrosa. O sea, el apruebo en este momento yo creo que todavía no se recupera este remesón. Perfecto.
¿Cuánto hace que asumió Boric, Mario? Meses. Recordemos que asumió el 11 de marzo. Ajá. Con una gestión bastante golpeada. Ahora se le va a hacer bastante difícil, Ajá. no solamente con términos de la Constitución, la reforma tributaria ya está en duda, porque la nueva Constitución, el nuevo texto, le entregaba muchas libertades al presidente, libertades Claro. con las cuales ya no va a contar. Claro. Y ¿Se es más, terminó ya la se- luna de miel? Sí. Digo, duró unos pocos Lamentablemente, días. Sí, terminó la luna de miel y esto también significa un remesón en su gabinete y 5 ministros que saldrían de sus cargos durante esta semana. Bien. Entre ellos, la ministra del Interior, que es nuestro equivalente a la vicepresidenta, y que Siches sale del cargo, entre otros cargos de confianza. Mario, te enviamos un fuerte abrazo de aquí. Muchas gracias, un abrazo. Gracias, hasta la próxima. Brenda, algo que haya que seguir de cerca en las próximas horas. ¿A qué le tenemos que prestar atención? A ver. Yo diría, por supuesto, el avance de los alegatos de la defensa en la causa de vialidad, un tema importante que es el disparador inicial de esta crisis política que estamos viviendo. Y por otro lado, cómo sigue avanzando el gobierno, bueno, por supuesto, en atención a la causa por la investigación sobre el atentado contra la vicepresidenta y por otro lado, cómo dirime el gobierno sus diferencias y sus diferentes miradas con respecto a lo que pasó con la vicepresidenta y sobre todo todos a la espera, claro, de lo que vaya o pueda decir Cristina Kirchner, que hasta el momento no se ha expresado. Nuevamente todos a la expectativa de ver qué es lo que dice Cristina Kirchner. Muy bien, muchísimas gracias Brenda y a todo el equipo del programa de Maxi Montenegro. Te estaremos acompañando durante esta semana. Sigan en A24, la información pasa por acá, sin dudas, con Mariana Contartese y todo el equipo. Que lo pasen bien. Buenas tardes.